Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes. Qué lindo, qué bueno se les escucha el deseo mutuo de tener una linda tarde. Muchas gracias, queridos estudiantes. Como siempre, un gusto, un placer estar con ustedes, queridos estudiantes. Vamos a recordar un poco lo que hemos hecho la última vez, ¿no? Hemos visto que la tabla de la verdad que hemos visto en Álgebra 1 es muy, muy importante, ¿no? Para lo que es la parte de programación, ¿no? Siempre tenemos que recordar, en cualquier lenguaje de programación, cuando estemos creando nuestro programa, vamos a tener siempre esa necesidad, ¿no? De recurrir a esta tabla de la verdad y es conveniente siempre aprender de memoria, ¿ya? Muy bien, entonces teníamos que el AND es 1 cuando ambos son iguales y el resto son 0, ¿no es cierto? El OR trabaja como IO, ¿no? Entonces trabaja como I en el sentido de que tiene 1, ¿no? Solo la diferencia con el AND es en este caso, ¿no? Cualquiera de los dos que sea verdad, entonces va a ser igual. Si observamos la última fila, todos ceros, ¿no es cierto? En el caso del SOR, trabaja como O, solamente acepta el 1 cuando tendríamos que uno de ellos sea igual a 1, ¿no? Bien. Habíamos hecho algunos ejercicios, ¿no? En términos del bloque de decisión simple, ¿no? Donde aquí internamente tenemos las condiciones, ¿no? Entonces, si en este caso, si A es mayor a 3 y es menor o igual a 5, ¿no? Si se cumple, entonces, de acuerdo al valor que se esté adoptando para A, entonces puede ser sí o puede ser no, como habíamos visto la última vez, ¿verdad? Bien. Aquí también tenemos el otro ejemplo que habíamos hecho en la última clase. Entonces tenemos ahora para A y B dos valores, ¿no?
Entonces, podemos usar la prueba de escritorio. Entonces, inicialmente para esto, luego para esto, y luego aplicando, ¿no? El comando correspondiente, ¿no? Que habíamos hecho aquí el ejemplo con el AND y a la vez con el SOR, ¿no? Bien, habíamos hecho ese ejercicio. También habíamos hecho este otro ejercicio, ¿no? Que también podemos usar corchetes, podemos usar llaves, ¿no? Que es como si estuviésemos haciendo una operación aritmética, ¿no es cierto? Entonces, realizamos esto y utilizamos el operador lógico para encontrar un resultado de este corchete y esto lo cruzamos con lo que estaría saliendo en el paréntesis, ¿no? Y esto en llave, ¿no? Todo el resultado que se tenga de esta llave, entonces combino lo que tendríamos en este paréntesis, ¿no? También es como si estuviéramos realizando unas operaciones aritméticas, ¿está bien? Bien, aquí otro ejercicio, ¿no? Un poco más complejo, ya utilizando 4 variables, ¿no? Entonces lo propio, ¿no? Si tendríamos a al cuadrado menos b, b al cuadrado menos c, entonces tendríamos que resolver inicialmente lo que estaría en paréntesis, reemplazando estos valores, ¿no es cierto? Y de ahí encontrando si es verdad o falso, y eso cruzando con lo que tendríamos aquí, como hemos estado haciendo, ¿no? Y entonces todo lo que tenemos aquí en corchetes, entonces comparo con todo lo que estaría aquí en corchetes, ¿no? Entonces lo propio saco un resultado y comparo con ellos y con el AND tendría que encontrar el resultado, ¿no? Y de aquí otro valor y de esa forma observamos que el resultado de toda esta condición es verdad y estaríamos saliendo por este lado, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo de estas operaciones con lo que son los operados lógicos va con todos los lenguajes de programación, ¿está bien? Bien, vamos a hacer algunas aplicaciones para comprender. Me permite un segundito, vamos a empezar con este ejercicio. Vamos a suponer este ejercicio que tenemos a continuación. ¿Está bien? Realizar un diagrama de flujo que permita leer las notas del primer y segundo parcial y determinar si la nota promedio es de aprobado o reprobado, ¿no? Vamos a ver. Entonces, habíamos dicho que todo programa, ¿no? Que realizamos tiene 3 componentes principales, ¿no? El ingreso de datos, ¿no? El proceso y salida de resultados. Eso es algo que siempre tenemos que tomarlo en cuenta, ¿ya? Cuando estemos pensando en elaborar un programa, esos 3 componentes, ¿no? El ingreso de datos, el proceso y la salida de resultados, ¿está bien? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿está bien? Un segundito. Muy bien. Entonces, hagamos este ejercicio, ¿no? El ingreso de datos. Entonces, hemos dicho que todo programa tiene que inicializar de esta manera, ¿no es cierto? El inicio y entramos. Entonces, que permita leer las notas del primer y segundo parcial. Entonces, para el ingreso de datos, habíamos visto nuestro bloque de ingreso de datos, ¿no? Y que tiene que tener 2 componentes, habíamos mencionado, ¿verdad? Uno, lo que corresponde el título, y 2, lo que corresponde a las variables, ¿no es cierto? En qué variables se van a guardar. ¿Está bien? Entonces, en este caso, al usuario le tenemos que pedir las 2 notas que ingresen, ¿no? Entonces, podemos de repente llamarlo parcial 1 y parcial 2. Tendríamos que sacar el promedio, ¿no? De estos valores, ¿no? Y tendríamos que compararlo con un referencial para indicarle si ha aprobado o no ha aprobado, ¿no es cierto? En base al resultado de este promedio. ¿Está bien? Entonces, para hacer esa comparación, ¿no? De este promedio con relación al 51,
entonces vamos a usar nuestro bloque de decisión simple, ¿no? Bien, entonces vayamos por este primer componente, el ingreso de datos. Entonces le diremos al usuario lo siguiente. Favor, ingrese las dos notas, ¿no? Las dos notas. En este caso el primer y segundo parcial, ¿no? El título. Lo que el usuario ingrese, el usuario necesita ingresar los dos valores y se van a guardar en la variable P1 y en la variable P2. Entonces, ahí tenemos nuestro bloque de ingreso de datos, ¿no es cierto? Nuestro bloque de ingreso de datos. ¿Está bien? Bien. Entonces, y determinar si la nota promedio es de aprobado o reprobado, ¿ya? Entonces, ahora voy a entrar a lo que va a corresponder al bloque de decisión simple. Lo vamos a continuar en la siguiente diapositiva, ¿ya? Entonces, el bloque de decisión simple. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Entonces, tal vez podemos usar, aquí hay varias alternativas, como en algún momento les había dicho, el programar es un arte, ¿verdad? No hay una única forma de realizarlo, puede haber varias, ¿no es cierto? Una puede ser con referencia a que esto tenga que ser mayor o igual a 51, o también puedo tomar alguna otra alternativa de repente de decir, a ver, si he obtenido el promedio, si ese promedio es mayor a 51, pero otra forma también de poder presentar esto es el promedio de repente, a ver, puede ser menor a 51. También puedo colocarlo así, ¿no? A ver, vamos a ir por por ese lado, inicialmente. ¿Está bien? Entonces, tengo que inicialmente encontrar el promedio. Entonces, utilizaré el bloque de acción simple, ¿no? Entonces, lo vamos a llamar prom de promedio. Entonces, que va a ser igual a la suma, ¿no? P1 más P2, todo esto dividido entre 2. Eso es el promedio que estaríamos utilizando, ¿no? Muy bien. Como es un bloque de acción simple, entonces va a ir de esa forma. Ahora hemos dicho que tenemos que usar el bloque de decisión simple. Entonces, vamos a adoptar esto, que el promedio mayor a 51, ¿no? Entonces, que este promedio, si es mayor o igual a 51. Si este valor, ¿no? Es mayor a 51, entonces ya sabemos que corresponde a aprobar. Entonces podemos venir por aquí, por el sí, y por este otro lado sería el no, ¿no es cierto? Entonces, si este valor es mayor o igual a 51, entonces venimos por el sí, y tendríamos que sacar un resultado en la pantalla, ¿no es cierto? Entonces podemos decir al usuario, a través de una nota en cadena, entonces podemos decir, felicidades, usted aprobó. Usted aprobó. ¿Está bien? Entonces, para la salida en pantalla, entonces el bloque que tenemos que utilizar va de esta manera, ¿no? Entonces, la S de Superman, ya está. Ahora, por otra parte, si por alguna circunstancia no ha sacado mayor o igual a 51, entonces vendría por este lado, ¿no? A ver, ¿qué podríamos escribir aquí?
Lo sentimos. No aprobó. El bloque respectivo. Y ahí está. ¿Está bien? Y ahora tenemos que finalizar nuestro programa, ¿no? De esta forma. ¿Está claro? Para verificar si está o no está corriendo de forma adecuada, entonces siempre usaremos lo que es la prueba de escritorio. ¿Ya? Entonces nos acostumbraremos a realizar la prueba de escritorio. Muchas veces pasa lo siguiente cuando estamos planteando diagramas de flujo. Aparentemente, ya, este es un consejo muy importante, por favor, queridos estudiantes, tómenlo en cuenta. Aparentemente, parece que todo está ok, ¿ya? Sin embargo, nuestro diagrama de flujo tiene que pasar una prueba de fuego, ¿ya? Tiene que pasar una prueba de fuego. Y precisamente es la prueba de escritorio, ¿ya? Entonces, ¿qué es la prueba de escritorio? Es justamente probar que nuestro diagrama de flujo va a correr de forma coherente a lo que esperábamos, ¿ya? Y para eso nos vamos a dar varias alternativas, ¿no? De lo que podría estar sucediendo. A ver, ¿a qué me refiero? Tengo parcial 1 y tengo el parcial 2, ¿no? Recordemos que nuestro diagrama de flujo, o lo que es un programa, habíamos hecho un conjunto de instrucciones, ¿no? Ahora, me voy a dar las siguientes situaciones, ¿ya? De repente, ¿qué tal P1? Que sea un valor de 70, P2 de repente 90. Entonces, ya nosotros de forma anticipada sabemos que el programa debería de darnos este resultado con esto que ya sabemos, ¿no es cierto? De aprobó. Vamos a adoptar otros valores, vamos a suponer los valores 30 y a ver 55. Esto corresponde ya a unas notas de reprobación, ¿no es cierto? No aprobó. Pero en esto hay que ser cuidadoso en términos de cuando tendríamos valores en el límite, y es donde hay veces siempre los programas podrían estar fallando. ¿Y qué tal si me saco en el límite el 51? Eso sabemos que tendría que ser aprobó, ¿no es cierto? Darnos valores en el límite, como en este caso. Eso me tiene que salir aprobado. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a hacer las iteraciones con esas tres alternativas que podrían presentarse, ¿no? Entonces, la prueba de escritorio tiene que ir desde el inicio, ¿ya? Entonces, P1 y P2. Entonces, me está diciendo que primero voy a guardar, ¿no? Mis valores en P1 y P2. Entonces, voy a comenzar con la primera alternativa. Por aquí 70 y por este otro lado 90, ¿no es cierto? Entonces, el usuario ingresa los valores y se va a almacenar en las variables P1 y P2. Y luego, ¿qué viene? Entonces, ahí en la prueba de escritorio hay que respetar tal cual como se está procesando, ¿no? En términos del flujo, ¿no? Que tendríamos en nuestro programa, ¿no? En nuestro algoritmo.
Entonces, primero el usuario ingresa, se guarda las variables, continuamos con la flecha. Ahora nos dice, estamos ahora en esta etapa, que tenemos que determinar el promedio, que va a ser la suma de ambos dividido entre 2, y ese valor tenemos que guardar en la variable prom, ¿ya? Entonces, lo que nos está diciendo es lo siguiente, que tengo que sacar el valor del promedio y tengo que guardarlo en esta variable, ¿no? Entonces, hacemos las operaciones, 70 más 90 es 160, ¿no? Dividido entre 2, 80. Y ese valor es que va a estar guardado en la variable prom, ¿no? Muy bien. Ahora me dice, ¿no? De acuerdo al flujo, siguiendo la flecha, me dice, ahora usted compare, ¿no? Eso con el valor de 51, ¿no? Entonces voy a comparar el promedio con el valor de 51. Si es mayor o igual, entonces usted vaya por este lado. Y entonces vemos que este valor ciertamente es mayor, un segundito, mayor o igual que 51, ¿verdad? Entonces observamos que esto es un sí, ¿no? Que este valor de 80 es mayor que 51, es sí. Entonces, ¿qué pasa cuando es mayor de 51? Nos sale esto, aprobó, ¿no ve? Aprobó. Entonces, aquí la prueba de escritorio es lo siguiente. Si esto que acabamos de sacar es igual, ¿ya? A lo que yo ya esperaba, esto es usando la parte racional, la parte humana, ¿no es cierto? Nosotros hemos hecho esto. Entonces, esto es la parte de nuestro diagrama de flujo, ¿no? El algoritmo. Si esto es igual a lo que esperábamos, entonces ya pasó una prueba. Tiene que pasar toditas. Y ahí justamente en esa comprobación es que podemos encontrar errores en nuestro algoritmo. O sea, puede suceder que nosotros estemos pensando que esté todo ok, ¿ya? Pero sin embargo, la forma de comprobar de que está corriendo o no está corriendo es de esta forma. ¿Está bien? Es tan igual como cuando alguna vez recuerdan que nos habían enseñado si la división que hemos hecho está o no está correcto, ¿qué nos hacían hacer? La multiplicación, ¿verdad? Teníamos que multiplicar, ¿no es cierto? El proceso inverso y comprobamos de que si nuestra operación de la división estaba correcto, ¿verdad? Lo propio aquí, esto es una prueba entonces para verificar si está o no está corriendo correctamente nuestro algoritmo. ¿Sí? Muy bien, entonces hemos cumplido con lo primero. Ahora vayamos a la segunda alternativa. ¿Está bien? A ver. Entonces la segunda alternativa es 30 más 55. Entonces nos dice, calcule el promedio, ¿no? De la suma de ambos. Entonces tenemos 55, 65, 75, 85, ¿no? Entonces la mitad saca el promedio, la mitad de 85 es 42,5, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué nos dice el diagrama de flujo? Ahora compare aquello con el valor de 51. Comparo. Este resultado es mayor o igual que 51. Observamos que no lo es. Aquí es donde tenemos que tener el sumo cuidado y especialmente con esto. Ya es muy diferente y los errores que nos podrían pasar es muy diferente si uso un mayor a un mayor igual. ¿Ya? Ahí es en el límite donde hay que tener cuidado. Me ha pasado muchas veces que al programar este aspecto, por este error de no
tener cuidado en esto, si estamos usando el mayor o el mayor igual, puede arrastrarse errores graves. Hay que tener mucho cuidado. En este caso es del tipo mayor igual, entonces 42,5 es mayor igual, observamos que no, ¿no es cierto? Entonces, no. Y el no representa el que no aprobó, ¿no? El que no aprobó. Verifiquemos eso. Este segundo que acabamos de obtener, con lo que humanamente habíamos ya determinado. Y observamos que nos está dando igual. Ah, qué excelente. Ya. La segunda prueba estamos pasando. Ahora nos toca una tercera. Veamos. Entonces la tercera nos está diciendo 51 y 51. Entonces el promedio, la suma, 102 dividido entre 2, nos va a dar el mismo valor, 51, ¿no? Ahí cuando decía en el límite es precisamente donde aquí es donde ocurren los percances. Entonces tenemos el promedio que vale 51 y decimos si es mayor o igual a 51. Y como estamos con la condición de igualdad, observamos que 51 es ciertamente igual que 51. Entonces vemos que nos da el sí que esperábamos, ¿no? Entonces el sí, y esto representa el aprobó, ¿no? El aprobó. ¿Está bien? Entonces, el aprobó, esta tercera etapa, nos está saliendo como humanamente estábamos esperando. Por tanto, ya habiendo cumplido todo esto, entonces podemos decir que nuestro diagrama de flujo está ok, que está bien, ¿no? Podemos dormir tranquilos, ya sabiendo que está corriendo correctamente. ¿Está bien? Eso es entonces la prueba de escritorio. ¿Alguna pregunta, inquietud, por favor? ¿Algo que no se entienda? En que estas pruebas de escritorio nosotros podemos darle una orden o necesariamente tiene que ser esta orden como acaba de explicar. Nuevamente, ¿en qué sentido el orden? Por ejemplo, en columnas. Están los datos ordenados en columnas. Eso podemos Ah, ya. cambiarlo de otra manera. Mm, podría hacerse. Pero tal vez una recomendación es esto, para hacerle el seguimiento, ¿no es cierto? Secuencial, ¿ya? Pero también si tiene otra forma de colocarlo, pero donde se ve, digamos, el flujo, cómo está procesando el diagrama de flujo, está bien, se puede hacer, ¿ya? Entonces también pueden buscar su estilo, ¿ya? Gracias, Inge. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Inge, aquí se hizo casi como dos pruebas, ¿verdad? Dos pruebas de escritorio. Sí, Uno que sería el tanteo, sí se podría decir, y el otro ya más específico. exactamente. Sí, sí, Entonces, ¿es recomendable ser así, de dos? sí. O sea, cuando estamos pasando por esta prueba de escritorio de saber si nuestro diagrama de flujo está correcto, el detalle es especialmente aquellos valores que nos pueden traer problemas. Especialmente eso hay que enfatizar, porque pasa que muchos diagramas de flujo hay veces fracasan cuando se está tomando situaciones especiales que no se esperaba, ¿no? Y ahora miren, pasa lo siguiente, y seguramente muchos de nosotros hemos tenido seguramente la experiencia de toparnos con algún programa que estás poniendo todo coherente, ¿no es cierto? Y de repente te manda un error, ¿no? Entonces vamos a ver que los programas siempre sacan una versión 1, a veces lo llaman la versión alfa, ¿no es cierto? Antes de lanzarlo de forma oficial. Porque pasa eso, o sea, muchas veces el programador puede suponer que todo está ok, ¿no es cierto? Pero sin embargo en el proceso puede haber algún percance, algo que el programador no esperaba que el usuario
coloque y de repente error, ¿no? Y pasa lo siguiente, cuando tu programa va de uso así público, ¿qué hacen los estudiantes o los usuarios en este caso? Hacen adrede. A ver, vamos a ver qué tan bueno es este programa, dice, ¿no? A ver, le voy a meter, qué sé yo, eh, lo voy a probar y le meten cualquier valor, ¿no es cierto? Solo por probar cuán eficiente, cuán buen, robustos es la palabra que usan también, ¿no? Es este programa. Si es ante todo, solo por programar, solo por probar, ¿ya? Y meten, hay veces, cosas incoherentes, qué sé yo, un número, una cadena, un valor A, ¿no es cierto? Entonces, nuestro programa tiene que estar preparado ante esas circunstancias, ¿no? Que el usuario, de forma voluntaria o bien de forma involuntaria, ¿no es cierto? Al introducir datos, se equivoque. Entonces, nuestro programa tiene que ser tan capaz, ¿no es cierto?, de reaccionar a esas pruebas que le estén colocando, ¿verdad? Entonces, un programa es interesante cuando de repente se ha colocado datos incoherentes, pero el programa ha sabido identificar y de repente decir dónde es su error, inclusive al usuario. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado algunos programas que de repente estás todo haciéndolo bien y error, error? Y lo peor es que ni te avisa qué error has cometido. Y a cuántos nos ha pasado que es un dolor de cabeza cuando no sabes dónde te has equivocado. Y el programa, cada momentín, error, nada más. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros estemos proyectando nuestro programa, entonces tenemos que hacerlo con ese nivel de robustez, ¿no? En términos que sepa, ¿no es cierto?, identificar los errores y avisar si se puede al usuario el error que está cometiendo, ¿no? Entonces, esos aspectos hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Entonces, la prueba de escritorio es eso, que nosotros estamos tomando el papel del usuario, ¿no es cierto? Y que estamos probando con todas las alternativas, ¿no es cierto?, que el usuario podría ingresar en nuestro programa, ¿no es cierto? Entonces, nuestro programa, nuestro algoritmo tiene que ser capaz, ¿no es cierto?, de mostrar que todo está ok, ¿no es cierto?, como esperábamos. ¿Está bien? Para eso es la prueba de escritorio, ¿ya? Muchas veces también pasa que uno está de repente elaborando un programa y uno puede darlo por hecho, ¿no? Parece bajo nuestra lógica todo está ok, pero sin embargo ha habido de repente un problema que hay que tener cuidado, es el uso de los operadores lógicos, ¿no? De repente no era el AND, era de repente el SOR que teníamos que usar. Entonces, ¿cuándo comprobamos? A través justamente de la prueba de escritorio, ¿ya? Entonces, esos aspectos hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Está bien? Entonces, la prueba de escritorio es muy importante que esté. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Gracias, Inge. Inge, buenas tardes, consulta. Buenas tardes, Juan. Discúlpeme, y en el caso de redondeo, Inge, si en este caso fuera, digamos, el promedio que se sacara 40.7, y en el caso de redondeo, ¿cómo fuera? Muy buena pregunta, Juan. Muy buena pregunta. De hecho, eso puede suceder, ¿no es cierto? O sea, hay que mirar dos aspectos claves. Gracias por la buena pregunta. Recordemos que lo que se refiere a nuestro algoritmo, ya, es como alguna vez hemos visto las películas de Terminator, ¿no es cierto? O sea, es una máquina que va a actuar de forma así fría, ya, de forma fría, en base a las instrucciones que le vamos a dar, ya. O sea, él no va a actuar desde un punto de vista humano, ¿verdad? Un humano de repente piensa y dice, a ver, mira, me he sacado una nota, qué sé yo, de promedio 50.9999. Ah, pues, humanamente, de repente uno dice, ajá, wow, le falta poquito, ¿no es cierto? Y bueno,
lo redondeamos a 51, ¿no? Pero ¿qué creen que va a pasar aquí con este algoritmo? Si hubiese una nota de 50.9999, ¿qué creen que va a pasar? Nos dice claramente aquí, ¿no? Que si va a encontrar esa nota, como no es igual, peor no es mayor, directamente nos va a botar esto. Porque eso es lo que estamos instruyendo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, digamos, esa parte humana, tendríamos que proponerlo al algoritmo de alguna forma. Por ejemplo, lo que está proponiendo su compañero. Que sea capaz de redondearlo, que sea de repente que tenga un margen, ¿no es cierto? Entonces, eso tendríamos que darle a partir de instrucción. Pero tal cual como está, va a ser frío. Si no llega al 51, directamente nos va a arrojar esto. Así está procesándose. ¿Ya? Entonces, esos aspectos de alguna tolerancia, algo, pero tendríamos que programar, ¿no? ¿Ya? Así. Entonces, así funcionan los algoritmos. ¿Ya? Gracias por la pregunta, Juan. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ahora, habíamos dicho que programar no solamente hay una forma. También de repente, quién sabe que uno lo aprende, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente lo hemos visto así? A ver, vamos a ver la otra alternativa desde este alfa, ¿ya? Entonces, programar es un arte, cada uno puede tener su propio estilo. No hay una única forma de hacerlo, ¿ya? Entonces, también la otra alternativa podría ser así, ¿no? Entonces voy a continuar a partir del alfa. Entonces habíamos obtenido el promedio, ¿no? Que era P1 más P2, ¿no? Dividido entre 2, ¿no? Entonces, ¿qué tal si de repente a alguien se le ha ocurrido colocar lo siguiente? Promedio menor a 51. ¿Cómo en este caso ahora actuará esto? El promedio menor a 51. Si es menor, ¿no? Entonces, si es menor, si es sí, aquí sí es el no, ¿no? Si es sí, vale decir, si es menor a 51, ¿no? Tendríamos que decir, lo sentimos. Lo sentimos, no aprobó. Ahora, si es no, entonces tendríamos que decir, felicidades. Usted aprobó. Usted aprobó. Nos dice el lugar para festejarle, ¿no? Ya. Entonces, promedio menor a 51. A ver, ¿cómo estaría trabajando esto ahora con relación a estos valores que hemos colocado? ¿No? De antemano también tendríamos que hacer la prueba de escritorio, ¿no? Tendría que darnos lo mismo. Vamos a terminarlo por aquí y vamos a verificar. Pregunto, ¿está o no estaría correcto este algoritmo? ¿O hay algún error?
¿Qué me dicen? Si pondríamos así como lo estamos viendo, ¿está o no está correcto este algoritmo? ¿O tiene algún error? Si saca igual a 51, le probaría. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal si el promedio, no es cierto, fuera 51? Ya sabemos de antemano que tiene que salirnos aprobó. Ahí veremos esa prueba de escritorio, lo estamos haciendo mentalmente. A ver. 51 es menor que 51. No. No. No, ¿verdad? No. Entonces nos estaría saliendo, usted aprobó. A ver, para 51 tendría que salir, aprobó. Está bien, ¿no? Está bien, está funcionando esa parte. Parece que sí. A ver, ¿alguna otra prueba? ¿Algún otro valor que de repente no esté dando? Igual que en el anterior caso, con decimales no redondearía. Exacto, no redondearía, ¿no ve? Si de casualidad de repente tendríamos que el promedio fuera 50.9999, ¿qué pasaría? Preguntamos, ¿el valor de 50.999 es menor que 51? Es menor, ¿no es cierto? Sí, es menor y nos va a lanzar aquí. Entonces observamos que sí. A todas las circunstancias, ¿no? De alternativas, está funcionando correctamente esto. Entonces, si está funcionando, entonces nuestro diagrama de flujo está ok, ¿no? Entonces estamos observando que programar no solamente había sido colocar esto así, ¿no? También puedo en el bloque de decisión simple usar también eso, ¿no? Entonces no hay solo un camino, puede haber varias alternativas. Ya, eso tiene que estar claro. Entonces, cuando nosotros estamos proponiendo nuestro diagrama de flujo, ¿no es cierto? Nuestro algoritmo a través del diagrama de flujo, entonces tenemos que pensar que no hay una única forma de resolverlo, hay varias. Y aquí es cuestión de creatividad, como estamos viendo además, ¿no ven? Y el tema es que nuestro diagrama de flujo tiene que lanzar lo que nosotros ya esperamos como humano que tiene que arrojar nuestro algoritmo. ¿Ya? Nuestro algoritmo está cumpliendo las instrucciones que le estamos dando, ¿no es cierto? A través de este proceso de las operaciones que se están realizando, ¿no? Ciegamente sigue el lineamiento que nosotros le estamos dando, ¿verdad? Entonces, al armar nuestro algoritmo es donde hay que tener mucho cuidado. Y cuando verificamos con la prueba de escritorio de saber que está o no está corriendo correctamente. Y para eso nos damos valores, ¿no es cierto? Todas las alternativas posibles, especialmente los valores especiales, ¿no? Los que están justo en la frontera, en el límite de las condiciones, ¿no? Y muchos de los programas justo en esas circunstancias donde pueden cometerse errores. Y ahí es donde nosotros tenemos que verificar que esa situación especial esté o no esté arrojando lo que coherentemente esperamos que tenga que lanzarse. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguna pregunta más? Inge, una consulta. Por favor, adelante, Nadine. Ya, ya se supone que cuando ya ingresamos un valor, es decir, en este caso, si ingresamos un valor negativo, un -2 o un mayor a 100, ya es un Ajá. error, ¿no, Inge? Excelente observación. Excelente observación, Nadine, ¿ya? A ver, gracias por el buen planteamiento. ¿Es posible de repente que el secretario o el mismo docente o alguien que está manejando este programa se equivoque? Es un error humano, ¿no es cierto? En el taipeo, ¿verdad?
como bien ha dicho Narino, de repente la nota era 89 y el usuario sin querer apretar el 1 y lo ha puesto 189 por procesar de repente varios valores. Nuestro programa tiene que ser capaz de poder identificar ese error o de repente lo que decíamos un valor negativo. Entonces, en términos de robustez, ¿qué más podríamos hacer? Miren, aprovechando eso, entonces podemos hacer lo siguiente. Estamos aquí en el alfa y a partir de este alfa voy a colocar para que sea más robusto nuestro programa. Un segundito, voy a borrar estos valores. Entonces, voy a comenzar con alfa en términos de ver ese percance. El usuario ha ingresado P1 y ha ingresado P2. Entonces, podemos decir lo siguiente. Miren, nuestros valores P1, ¿no es cierto? Tendría que haber ingresado desde 0 a 100, ¿no es cierto? Si están fuera de esta frontera, entonces ya no lo tomamos ese valor en cuenta. Le decimos ya al usuario, usted ha cometido un error al ingresar sus valores, ¿no? Lo propio con P2, que tiene que estar de 0 a 100, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces podemos usar, ¿no? Lo que sería el bloque de decisión simple, ¿no? Entonces, P1 tiene que ser mayor a 0, ¿no es cierto? Y a la vez tiene que ser menor a 100, ¿no es cierto? P1 tiene que ser mayor o igual a 0 y además el P1 tiene que ser menor o igual a 100 a la vez. ¿Ya? Jamás puedo colocar así. ¿Ya? Por favor. Nunca en programación van a hacer eso. Jamás. ¿Ya? Alguien hace así en su diagrama de flujo, está mal. Nunca se puede hacer eso. ¿Cuál es la forma correcta de hacer? Entonces, para eso hemos visto lo que son los operadores lógicos. ¿Ya? En los lenguajes de programación no se puede hacer eso. Para eso están los operadores lógicos. Entonces, tendría que decir P1 mayor o igual a 0 y P2 menor o igual a 100. Pregunto, ¿qué operador lógico tendría que usar para que tome en cuenta estas dos condiciones a la vez? Un if, Inge. ¿Cuál, perdón? And, if. AND tendría que ser necesariamente, ¿no es cierto? El AND está diciendo que esto tiene que ser verdad y esto tiene que ser verdad, ¿no es cierto? Tiene que ser verdadero para que de esa forma me dé el sí, ¿no es cierto? Entonces eso voy a escribir. Entonces, por favor, no olvidemos que en programación jamás esto, así que haya dos. Para eso está el operador lógico, ¿ya? Entonces la forma correcta, entonces tenemos que decir P1 mayor o igual que 0 and P, aquí me he equivocado, estamos hablando de la misma nota, P1 menor o igual que 100, ¿no es cierto? Con el AND. Entonces, ahora, si esto es sí, si es sí, ¿qué pasa? Continúa, ¿no es cierto? Con el proceso. A ver, un segundito. Bueno, lo voy a colocar un poco ahí. Sigue con el proceso, ¿no es cierto? ¿Qué era el proceso? Pues era encontrar el promedio, ¿no? O sea, sigue su curso normal, ¿no es cierto? Quiere el promedio y, bueno, todo el proceso que sigue a continuación. Esto cuando es sí o cuando es no. Esto cuando es sí, ¿verdad? Y cuando es no, si de repente el usuario ha cometido un error. Entonces aquí puedo decirle lo siguiente.
poder destacar de repente y decir error, ¿no es cierto? Aquí. Inclusive ahí se puede utilizar el beep, ¿no es cierto? Beep. Ya en los lenguajes de programación hay generalmente este comando beep, donde uno puede hacer que salga el sonido, ¿no es cierto? Y un mensaje que salga en la ventana, ¿no es cierto? Y diga, error, ingresó mal la nota. Mal la nota 1, como estamos trabajando como primer parcial, ¿no ven? Y eso va a salir. Y esto luego va a regresar, podemos hacer que regrese nuevamente a pedirle otra vez los datos, ¿no es cierto? Que ingrese aquí, nuevamente que regrese, ¿ya? Puedo hacer eso, ¿ya? Que estamos viendo ahí. Si ha cometido ese error, ¿verdad? ¿Está bien? Ahora, bueno, todavía tal vez no era oportuno porque solo hemos trabajado con el P1. Ahora también tiene que pasar la prueba de escritorio con el P2. Entonces todavía de repente no me conviene hacer las operaciones, ¿no? Entonces tal vez primero tendría que trabajar ahora en verificar también la otra nota, ¿no? La otra nota. Entonces veré por aquí y la nota. Ahora sí con el P2, ¿no? Lo mismo, P2 mayor o igual a 0, and P2 menor igual a 100. Entonces también nuevamente utilizo el bloque de decisión simple, ¿no? Entonces, estoy yendo medio mal, esto no está correcto, ¿ya? Mejor ir, no necesariamente puede salir de la esquina en sí, también puede salir de aquí, ¿ya? Solo que hay que poner la palabra sí, nada más, ¿ya? Entonces, si es sí, entonces ahora sí va a realizar las operaciones convenientes, ¿no? Si pasa estas dos pruebas, entonces va nomás proseguir con los pasos correspondientes, que era P1 más P2, ¿no? Dividido entre 2, ¿no? Va a proseguir con los otros pasos convenientes que vienen aquí. Entonces aquí si es no, nuevamente otro, ¿no? Que diga error, ingresó mal la nota 2 en este caso, ¿no? Error, ingresó mal la nota 2. Y esto va a salir ahí. ¿Ya? Y esto nuevamente va a ir aquí por aquí, digamos, y va a regresar nuevamente a lo que va a ser. Pedirle nuevamente valores que ingresen, ¿no? Aquí. ¿Está bien? ¿Ya? Muy excelente pregunta, por favor. Si queremos un programa bien robusto, entonces esos aspectos tendríamos que tomar en cuenta. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Muy bien, no habiendo más preguntas, entonces vamos a proseguir para adquirir las destrezas. Vamos un poquito cada vez más a hacer los ejercicios más complejos para entender este mundo apasionante que es la programación. Muy bien, queridos estudiantes, les agradezco por su atención. Tengan una linda noche, nos estamos viendo la próxima clase. Muy buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Gracias. Luego ya. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Inge.